Bueno, entonces por respeto a la puntualidad de los asistentes que ya están en la reunión, pues vamos a arrancar. Bueno, pues primero que todo agradecerles por la asistencia. Sabemos que no es fácil por nuestros horarios laborales sacar tiempo para una capacitación, pero creo que el tema lo amerita, ¿no? Bueno, el objetivo de estas presentaciones es dar inicio a una serie de capacitaciones que tenemos desde la unidad de servicios de Electricol, en la cual pues estamos muy comprometidos con el valor agregado que damos al producto. Y pues ahora estamos impulsando en nuestra división lo que son soluciones de calidad de energía, tanto para filtrado de armónicos como para compensación de reactivo, ¿sí? Estamos muy comprometidos con el tema de transición energética, con el tema de eficiencia energética y pues obviamente pues con el tema de la calidad de potencia que afecta a todos nuestros procesos, ¿no? Entonces pues ya aquí vamos a arrancar con la presentación. La idea es que pues vamos a hacer una presentación muy básica, algo muy fácil de entender, de soluciones de compensación de reactiva, filtrado de armónicos y que van muy enfocadas a lo que nos pide la CREC 015 del 2018 y la IEEE 519. También pues en la NTC 2050 pues nos encontramos con algo de compensación de reactiva que está plasmado en el RETI. ¿Listo? Entonces pues inicialmente como les decía la idea es hablar de compensación de energía reactiva. Vamos a hacer pues una introducción muy básica, pues yo creo que aquí la mayoría son ingenieros electricistas o técnicos en electricidad que tienen bastante conocimiento del tema, pero pues no sobra pues dar una ligera explicación de lo que es la energía reactiva, ¿sí? Vamos a hacer una charla aproximadamente de 50 minutos a una hora y después vamos a tener un pequeño espacio para preguntas o comentarios de la misma. También algún comentario, alguna retroalimentación que nos pueda aportar sería muy nutritivo para la reunión. ¿Listo? Bueno, entonces lo primero que es la potencia reactiva. La potencia reactiva, pues yo creo que todos ustedes conocen el famoso triángulo de potencia. En el triángulo de potencia, pues tengo las tres potencias. En el eje X tengo la potencia útil, que serían los kilovatios, que es la potencia que me cobran, la potencia que me facturan en el recibo. En el eje Y tengo la potencia reactiva. La potencia reactiva es aquella que utilizo para mover motores, para cargar también condensadores en forma de campo eléctrico. Y tengo la potencia aparente, que es la sumatoria de esos dos vectores, ¿sí? Que sería el eje Z, se podría decir que sería la hipotenusa de ese triángulo. Entonces ya pues un ejemplo más fácil de entender sería una jarra de cerveza. Este es un ejemplo muy clásico en el cual pues tenemos desde el borde superior de la espuma hasta el suelo sería toda la potencia aparente, sería la potencia, los kVAs, mientras que la espuma sería la potencia reactiva, los kVAR, que sería la energía desaprovechada, la energía que pues en algún momento tal vez no es tan visible, pero que ya pues no la empiezan a cobrar, ¿sí? Y la potencia real pues sería el líquido, que sería la cerveza como tal, ¿sí? La idea es que pues yo tenga menos espuma, que la mayoría de mi energía sea potencia activa, con eso pues yo no estoy afectando mi sistema eléctrico, no estoy afectando las cargas asociadas a él. ¿Listo? Entonces pues este sería como el ejemplo más clásico de lo que es la potencia aparente, que sería la sumatoria de las dos potencias, la reactiva y la activa, ¿sí? Que es la que nos cobran. Lo ideal sería que esa potencia reactiva fuera lo más pequeña posible, ¿no? Ideal que esa potencia reactiva fuera cero, pero pues eso no lo encontramos, a menos de que sean cargas netamente resistivas, ¿no? Entonces aquí pues ya vemos también un concepto que sería el factor de potencia versus el coseno de phi, que eso ya lo vamos a explicar un poco más adelante en el tema de los armónicos. Cuando yo tengo una instalación con cargas 100% lineales, pues el factor de potencia es igual al coseno de phi, ¿sí? Ahí no tengo ningún desplazamiento. Pero cuando yo tengo armónicos que son producidos por cargas no lineales, todo lo que es electrónica, pues ya tengo un desplazamiento entre el coseno de phi y el factor de potencia. Esto es muy importante al momento de hacer nuestros cálculos de bancos de condensadores y también pues para el tema de evitar penalizaciones por CREC 015 del 2018, ¿no?
A mí, pues ya lo vamos a ver un poco más adelante, me penalizan tanto por reactiva inductiva como por reactiva capacitiva y no necesariamente porque tenga una sobrecompensación o porque tenga pasos muy grandes, ¿no? Si también tengo un nivel de armónicos muy elevado, eso me puede estar mandando al cuarto cuadrante y me puede generar una penalización. ¿Listo? Como les decía anteriormente, ¿qué cargas me afectan el factor de potencia? Pues las cargas que me afectan el factor de potencia son los motores, las bobinas, los condensadores. Pues en el caso de la industria, casi todos son motores, casi todos son máquinas. Y pues acá el factor de potencia se me ve muy afectado, ¿sí? ¿Qué consecuencias tenemos de un factor de potencia bajo? Pues ustedes, como lo vimos anteriormente en el triángulo de potencia, si yo tengo un factor de potencia bajo, es decir, este ángulo es más grande de lo que me piden, pues obviamente la potencia aparente se va a incrementar. Y al incrementarse la potencia aparente, la corriente es la que va a subir. Y al subir la corriente, pues voy a tener problemas como los que vemos en esta diapositiva, problemas como sobrecarga de transformadores, rompimiento de aisladores de los conductores y pues daño a las instalaciones aledañas y por ende a los equipos que están conectados en esas instalaciones. Entonces, por eso es importante tener un factor de potencia bueno, ¿no? Cuando yo tengo un factor de potencia dentro de los límites permitidos, pues estoy protegiendo mi instalación y estoy protegiendo la instalación del vecino, la instalación aledaña. Además que estoy evitando disparo de protecciones, estoy evitando sobrecargas y estoy cuidando los equipos asociados a mi instalación. ¿Listo? También es importante ver que cuando yo tengo un factor de potencia bajo, lo que estoy haciendo es sobrecargar la red. Entonces, cuando sobrecargo la red, estoy pidiéndole más corriente al sistema y por ende, pues voy a afectar todo el sistema, ¿sí? Entonces, por eso me penalizan. Realmente por eso es que me están penalizando, porque yo estoy consumiendo, estoy pidiéndole más carga al sistema de la que de pronto él me puede dar, ¿sí? Entonces, por eso es importante tener un factor de potencia bajo, un factor de potencia adecuado para tanto mi instalación como para las instalaciones aledañas no generar ningún problema. ¿Listo? Bueno, anteriormente pues nosotros teníamos una penalización que era solamente por coseno de phi inferior a 0,9, factor de potencia inferior a 0,9. ¿Qué quería decir esto? Que si yo tenía un consumo de reactiva que superara el 50% de mi consumo de activa, ya me empezaban a cobrar todo, ¿sí? Pero ¿qué pasaba con esto? Con esto lo que hacían o la práctica era hacer un banco de condensadores muy grande, es coger unos pasos y sobredimensionarlos, tener pasos fijos muy grandes y pues generar mucha reactiva capacitiva, ¿sí? Entonces, antes de la CREC 015 del 2018, la reactiva capacitiva no era penalizada, no era para nada penalizada, pero al ver que con esa potencia reactiva capacitiva yo también estaba generando una corriente, porque pues estoy en el cuarto cuadrante, pero también estoy generando una corriente, y que estoy aumentando los niveles de tensión del sistema, pues me empezaron a penalizar también la reactiva capacitiva. Entonces, en este momento, después de la CREC 015 del 2018, que realmente se empezó a poner en práctica más o menos 2020, 2021, por el tema de la pandemia y porque las empresas pidieron como una prórroga, se empezó a penalizar la reactiva capacitiva. Entonces, ya mi rango permitido es reactiva inductiva, primer cuadrante, entre 0,9 y 1, y la reactiva capacitiva también me la empezaron a penalizar, ¿no? Inicialmente se penalizaba cualquier paso al cuarto cuadrante, se penalizaba, ya hubo como una resolución en la cual se modificó esto y se está también trabajando al 50% de la reactiva, de la potencia activa, perdón. Entonces esto pues suavizó mucho el tema y pues pero yo estoy seguro que eso lo van a volver a implementar porque pues hay muchas empresas que tienen una sobrecompensación y eso pues obviamente genera problemas de calidad de energía en la red. ¿Listo? También pues con la CREC 015 del 2018 nace lo que es el factor M. El factor M es un aumento en la tarifa dependiendo el mes que es penalizable, ¿sí?
Entonces, este factor M lo que me dice es que dependiendo del mes voy a tener un multiplicador que es diferente de uno, que anteriormente la CREC 015 del 2018 no estaba. Anteriormente, pues toda la penalización era con factor multiplicador uno. Entonces, por ejemplo, si yo tenía una penalización de 100.000 pesos, al mes 36 pues iba a pagar los mismos 100.000 pesos, ¿sí? ¿Eso qué hacía? Pues hacía que las empresas pues también como que se quedaran en la zona cómoda porque decían, bueno, igual la penalización es muy pequeña, pues no hay ningún problema, no me importa, no, no arreglo el problema, sigo pagando mi penalización y no me afecta económicamente. Con esta nueva resolución, con el factor multiplicador, con el factor M, pues ya no están así. Ya primero al usuario se le dan 12 meses, en esos 12 meses el factor multiplicador va a ser uno. De ahí en adelante empieza a crecer hasta 6, ahí se estabiliza por otros 12 meses y vuelve a subir hasta 12, ¿sí? Entonces, un ejemplo así básico, si yo tenía una penalización de, vamos a poner los mismos 100.000 pesos de ejemplo, esos 100.000 pesos al cabo de los 36 meses serían 3.600.000 pesos. Con esta nueva penalización estamos hablando aproximadamente de 18.500.000, 18.600.000 pesos. O sea, estamos hablando de un incremento prácticamente del 600%, ¿sí? Entonces, y eso pues solamente con un ejemplo de 100.000 pesos. Si lo hiciéramos con un ejemplo de mucho más dinero, pues imagínense el valor que estaría pagando esa empresa en penalización, ¿sí? Un usuario no regulado puede pagar penalizaciones de 100 millones, 200 millones de pesos en reactiva mensual. Y pues obviamente esto es por el factor multiplicador. Para volver al factor multiplicador uno, lo que me pide la resolución es que yo tenga 3 meses sin ninguna clase de penalización. O sea, 3 meses en los cuales yo esté limpio, ahí vuelvo a mi factor multiplicador de uno, ¿sí? Y eso pues no es tan sencillo, ¿no? Eso no es tan sencillo porque para eso necesito implementar soluciones como las que vamos a ver más adelante. Entonces es importante que tengamos en cuenta esto, que ya la CRE cambió y hay un factor multiplicador que sube bastante las tarifas de penalización que se ven muy reflejadas en los usuarios no regulados. ¿Listo? Bueno, ¿qué soluciones de compensación de la energía reactiva tenemos en Electricol? Electricol pues es un tablerista, somos un tablerista muy importante a nivel nacional. Tenemos mucha experiencia en toda la fabricación de tableros, celdas y toda la parte de distribución. Y pues obviamente pues con el tema de los bancos de condensadores. Entonces en bancos de condensadores nosotros tenemos las dos posibilidades, trabajar bancos de condensadores con reactancias y bancos de condensadores sin reactancias, ¿sí? Nosotros tenemos una alianza muy fuerte con Siemens, somos el Technology Partner de Siemens acá en Colombia y pues la mayoría de los controladores de los aparatos que manejamos para estos bancos son de la marca Siemens. De hecho, pues trabajamos con el controlador EPCOS, trabajamos con los interruptores, con los contactores y trabajamos con los condensadores EPCOS, ¿listo? Importante tener en cuenta el tema de las reactancias, ¿no? Ya las reactancias no son un adicional o no son algo opcional, porque las reactancias pues van muy ligadas con el tema de los armónicos, ¿sí? Si yo no tengo reactancias en mis bancos de condensadores, pues estos van a sufrir y en algún momento pues van a dejar de funcionar. Además, también pues se puede presentar el fenómeno de resonancia, que es lo que hace es amplificar el armónico que se esté presentando en ese momento. ¿Listo? Entonces, ¿qué tenemos nosotros? Tenemos, como les decía, el controlador, el regulador de corrección de factor de potencia. Tenemos las reactancias, los condensadores, los contactores y los interruptores de protección para cada paso. Las reactancias, pues dependiendo el nivel de armónicos que tengamos en la red y el tipo de armónico, con ese dato podemos especificar las reactancias. ¿Por qué es importante también esto? Porque las reactancias van a aumentar también, pues obviamente el costo del banco y pues van a incrementar también el tamaño del encerramiento, ¿sí? No es lo mismo pues un banco de condensadores en tamaño con reactancias a un banco de condensadores sin reactancias, ¿listo? Entonces es importante que lo tengamos en cuenta, como les decía, pues ya prácticamente todas las instalaciones tienen cargas electrónicas, todo lo que es iluminación LED, todo lo que son variadores de velocidad, UPS, equipos de cómputo, data center, entonces pues ahí tenemos un nivel de armónicos muy elevado.
A mí el RETIE me dice que si yo tengo un porcentaje de distorsión armónica en tensión superior al 5%, debo implementar filtros de armónicos o reactancias de rechazo en mis bancos, ¿sí? Pues esto es un poco ambiguo, ¿no? Porque digamos, yo he visto instalaciones en las cuales el porcentaje de distorsión armónica en tensión no es tan alto, pero en corriente sí es demasiado alto, puede superar el 20-30%. Entonces ahí también se recomienda pues hacer esta clase implementar esta clase de soluciones, ¿listo? ¿Cómo se eligen las reactancias de rechazo para un banco de condensadores? Bueno, lo primero es importante saber que la reactancia es un elemento que se pone en serie al banco de condensadores, perdón, al condensador. Entonces, ¿cómo tendría yo el arreglo? El arreglo lo tendría de esta manera. Tengo la protección, tengo el elemento de maniobra que sería el contactor, que es el que da la entrada y salida del paso, y tengo la reactancia que es la que me protege el condensador. Esto prácticamente sería como un arreglo, un filtro LC en serie que me estaría evitando, como les decía anteriormente, la resonancia y me estaría aumentando la vida útil del condensador, ¿sí? Típicamente, ¿qué es lo que más se encuentra en la industria o en el tipo de instalación? En una instalación monofásica, en una instalación comercial, lo que más se encontraría sería armónico de orden 3. Armónico de orden 3 sería lo que más se encontraría, o sea, una señal con una frecuencia de 180 ciclos, ¿sí? Para este tipo de armónico, para este tipo de instalación, se especifica una reactancia al 14%, ¿sí? Cuando estoy en industria, lo que más se encuentra sería armónico de orden 5, ¿sí? O sea, una señal con una frecuencia de 300 ciclos. Para esta solución se especificaría una reactancia al 7%. Si yo quiero tener una solución específica de armónico quinto, sería una reactancia al 5,67%. ¿Qué quiere decir estos porcentajes? ¿Por qué es importante tener en cuenta esto? Porque cuando yo pongo una reactancia en serie al condensador, yo estoy aumentando el nivel de tensión de ese condensador este porcentaje. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una instalación, vamos a poner un ejemplo fácil, 120 voltios, y pongo una reactancia al 7%, el 7% de 120 serían 8,4, entonces ya tendría más o menos 128,4 voltios. Si el condensador no está diseñado para trabajar a esa tensión, el condensador va a empezar a sufrir, ¿sí? Porque el condensador no es un elemento que aguante las sobretensiones permanentes. Sí, no es un equipo que la soporte. Él puede soportar unos niveles de tensión mayores, pero dependiendo el tiempo que se presente esa sobretensión. Y si aparte yo tengo una mala regulación, si yo tengo una señal senoidal que no son 120 sino son 130, 132 voltios, y le sumo ese porcentaje que la reactancia de rechazo me está entregando, pues el condensador en algún momento se va a romper, ¿sí? Entonces es importante que tengamos en cuenta esto. Además, porque también por temas de inventario, pues hay reactancias que no son tan fáciles de conseguir. Nosotros pues manejamos inventario tanto de 14 como del 7%, pero por ejemplo del 5,67, que es una reactancia especializada para el armónico 5, pues ya no encontramos inventario tan fácil y nos toca pedirla de fabricación y el tiempo de entrega va a ser demasiado largo, ¿sí? ¿Qué es importante acá resaltar? Que con reactancias de rechazo yo no estoy solucionando los problemas de armónicos aguas arriba de mi banco de condensadores, ¿sí? Con un armónico yo puedo mitigar entre un 2 o un 3% los armónicos del sistema, pero si yo quiero mitigar en un 90-95% los armónicos del sistema, ya entraría a utilizar los filtros de armónicos como el PQ-Sign de Siemens, que lo vamos a ver un poco más adelante, ¿listo? Entonces, importante esto. También es importante entender que si yo tengo un banco de condensadores con reactancias, necesito de un filtro de armónicos. ¿Por qué? Porque es que el filtro de armónicos también me está generando una onda inversa a la que el sistema me está generando para contrarrestar esos armónicos. Entonces, si yo tengo un banco de condensadores, tengo un filtro de armónicos, perdón, y estoy corrigiendo el nivel de armónicos en toda la instalación.
pero no estoy protegiendo ese banco con reactancias, esa misma solución me puede generar un problema para el banco de condensadores. ¿Listo? Entonces es importante que lo tengamos en cuenta, que son soluciones complementarias, que no son soluciones excluyentes, que si tengo un filtro de armónicos debo tener mis bancos con reactancias. Y lo mismo, las reactancias no me van a, sí, o sea, a compensar lo que me hace un filtro de armónicos. ¿Listo? Para que lo tengamos claro. ¿Cuáles son los tipos de compensación que tenemos? Hay un micrófono por ahí abierto, no sé, Alexa, si me ayudas. Hay posibilidades de compensación tanto individual como parcial como centralizada. ¿Qué es lo que conocemos típicamente? La compensación centralizada. Esta compensación es la que más se utiliza. Es, por ejemplo, donde ponemos un banco de condensadores muy robusto en la subestación cerca al TGA y con ese banco de condensadores lo que hacemos es compensar todo el sistema, ¿sí? Compensamos toda la reactiva que se esté generando en toda la instalación. Es una solución económicamente muy viable, pero a veces no es una solución. John, te muteaste. Activa el audio. Se te apagó el micrófono. ¿Me escuchan? John, ¿Ahí me sí, escuchan? ya te escuchamos. Ahora sí. Bueno, ¿hasta dónde me escucharon? Eh, Bueno, la centralizada que es la más utilizada, pero tenía sus peros. Entonces ahí claro, te listo, listo. perdimos. Listo, muchas gracias. Bueno, hasta ahí va así. Entonces, pues tiene pues un pero que es que muchas veces no compenso de la mejor manera toda la reactiva que se está generando en el sistema, ¿no? La solución más ideal sería la compensación en grupo en la cual yo hiciera como un banco de condensadores por TGA o por tablero de distribución, pero obviamente esta es una solución más costosa. Esta es una solución pues obviamente que también requiere de un espacio físico porque pues no es lo mismo ubicar un banco de condensadores que de pronto ubicar dos o tres, ¿no? Entonces también hay que tener en cuenta eso. Y por último, la compensación individual, que esa sí es a la carga puntual, que es una compensación más pequeña, se podría decir, que sería más fina, pero esta compensación pues a veces no es muy viable por el tema de que comercialmente estos condensadores serían muy pequeños, de una capacidad muy pequeña, de una capacitancia muy pequeña y no serían fáciles de conseguir en el mercado, ¿sí? Además que en algún momento también me podrían generar como una especie de activación del motor al momento de descarga del condensador, entonces pues no es muy viable, ¿sí? Entonces lo que más se utiliza serían estas dos. Ustedes me preguntarán, ¿y en media tensión qué? Pues la idea siempre que yo haga una compensación, lo ideal es que yo compense todo en baja. Si ya me quedó haciendo algo falta, si ya tengo alguna situación en la cual tengo que compensar en media, pues específico una solución en media tensión, ¿sí? Pero en baja tensión lo ideal es hacer toda la compensación posible. Aparte porque las soluciones en media tensión pues no son soluciones económicas, no son soluciones que se consiguen fácilmente y los tiempos de entrega son muy largos, ¿sí? Y además debo tener en cuenta muchas otras condiciones como el tema de altura sobre el nivel del mar, los pasos no es la misma cantidad de pasos que se ve en baja. Yo en baja puedo tener soluciones de 12 pasos, 8 o 10 pasos, que eso también es un mito, que entre más pasos, más fino es el banco. Eso es una gran mentira. La idea es que yo tenga pasos pequeños, medianos y grandes para tener una mayor posibilidad de combinaciones. Y en media tensión, pues ya tengo bancos de uno, dos, máximo tres pasos, ¿sí? Aparte porque el tamaño de un banco de condensadores en media tensión es mucho mayor que el banco de condensadores en baja. Entonces, en este momento, las soluciones que tenemos que ofrecemos de Sectricol son en baja tensión. Igual, si en algún momento se requiere alguna solución en media tensión, lo podemos revisar, pero lo ideal es que hagamos toda la compensación en baja tensión. ¿Listo? Acá pues tenemos como la dinámica y la híbrida, que ya lo vamos a ver más adelante. La híbrida sería como una combinación entre lo que es un SVG y un banco de condensadores, que ya vamos a explicar lo que es el SVG. ¿Listo? Entonces, estos como los tipos de compensación que estamos trabajando. Nos enfocamos mucho en la compensación en grupo y en la compensación global. ¿Listo? Eso es en lo que más hemos trabajado. Los casos de éxito que más tenemos son en compensación global. ¿Listo? Ahora pues pasamos con el
con el equipo que está pues generando bastante de moda, se podría decir que es el SVG, el generador estático de reactiva. El generador estático de reactiva es un equipo que se comporta como una carga inductiva o como una carga capacitiva, se podría decir. ¿Por qué razón? Porque este equipo se me mueve en ambos cuadrantes, se me mueve en el primero y en el cuarto cuadrante. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo un sistema en el cual mi factor de potencia es inferior a 0,9, él se me comporta como un banco de condensadores. Y lo que hace es reducirme ese cateto opuesto, ese eje Y, para que mi factor de potencia sea lo más bajo posible. Si mi carga se pasa al cuarto cuadrante, si se está mostrando un factor de potencia capacitivo, factor de potencia en adelanto, pues este equipo se comporta como una carga inductiva, como una bobina. Y lo que hace es jalarme el, el- la carga o el factor de potencia al primer cuadrante. ¿Listo? Este equipo no es un equipo electromecánico, este es un equipo electrónico, 100% electrónico. ¿Sí? Este equipo no tiene elementos de maniobra, es 100% electrónico y al ser 100% electrónico, pues tiene la ventaja de que él me va a generar o me va a entregar la potencia que el sistema me demande. Aquí yo no tengo el problema de la sobrecompensación que sí puedo tener con un banco de condensadores. Con un banco de condensadores hay muchas personas que le tienen miedo, y lo digo así, miedo, no terror, al dimensionar un banco de condensadores, al dimensionar un paso, porque pues les da temor que el paso quede muy grande y obviamente me penalicen. Con este equipo pues yo ya no tengo ese problema. Con este equipo yo puedo especificar un equipo de 100 kVA y si el sistema solamente me pide 10, pues el equipo me va a entregar los 10. Ahí no hay ningún problema de sobrecompensación, ¿sí? Además, por ser un equipo electrónico, es prácticamente libre de mantenimiento y la vida útil de estos equipos es bastante larga. Estamos hablando de una vida útil de más de 15, 20 años, ¿sí? ¿Qué es importante? Que estos dos equipos, tanto el banco de condensadores como el SVG, pueden convivir en el mismo sistema, ¿sí? Porque es importante recalcar esto, porque muchas veces llegamos a industria, el cliente acabó de hacer una inversión en un banco de condensadores, sea un banco nuevo, o sea un retrofit, una actualización, y él no quiere perder esa inversión, pero está quedándose corto el banco, entonces simplemente nosotros podemos poner un equipo de estos en paralelo con el banco de condensadores para que este equipo sea como el escudero, ¿sí? Como el Sancho Panza, se podría decir ahí de Don Quijote. Entonces, cuando el banco de condensadores se queda cortico, este equipo entra a apoyarlo. Y cuando el banco de condensadores se va, se sobrepasa, este entra como a jalarlo, ¿sí? Entonces pueden convivir los dos equipos en el mismo sistema y esto pues es muy bueno, ¿no? Porque hay instalaciones, vuelvo y digo, donde no van a botar sus bancos de condensadores a la basura, no van a, a desaprovechar esa inversión que se acaba de hacer, pero sí es bueno tener un equipo que realmente les ayude a compensar ese factor de potencia, ¿listo? Tenemos en dos presentaciones, tenemos tanto tipo rack como tipo mural, dependiendo la potencia. Importante, estos equipos son escalables. Entonces yo puedo tener soluciones de SVG en paralelo de mucha potencia las puedo tener, ¿sí? Ahí pues se maneja la figura de maestro esclavo, va a haber un módulo que va a servir de maestro y los otros que están conectados en paralelo van a ser como los esclavos que van a inyectar esa potencia, ¿sí? Solamente se necesitaría, digamos, para una solución de esas, para un arreglo de eso, se necesitaría un transformador de corriente, un juego de transformadores de corriente, la señal de tensión, la señal de corriente y listo. Este equipo se dimensiona prácticamente igual que un banco de condensadores, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si en el cálculo o en la medición, lo importante para dimensionar un banco de condensadores es que se haga a través de una medición, ¿sí? Se puede hacer de muchas maneras el dimensionamiento, se puede hacer un cálculo manual con la factura, un cálculo sobre las cargas que pueden haber en el sistema, pero la forma más correcta de especificar un banco de condensadores o un SVG es mediante una medición de calidad de energía, ¿sí? Nosotros en Electricol, en la división de servicios, hacemos ese servicio de ir, instalar el analizador, hacer un informe y especificar la solución, ¿sí? Porque ahí sí podemos ver cuál es la potencia real. Entonces, se especifica igual que un banco,
Se conecta prácticamente igual que un banco de condensadores. Se necesitan tres señales de corriente. Se necesita la señal de tensión y listo. Esto es prácticamente plug and play. O sea, esto no tiene tanto misterio, no tiene tanta ciencia. Y lo importante es que con este equipo no vamos a tener el problema de la sobrecompensación. ¿Listo? Bueno, aquí pues ya pasamos como a la parte manual del banco, perdón, a lo que es el banco de condensadores, pues mostrándoles los condensadores que tenemos en Siemens, en EPCOS, condensadores de diferentes potencias y diferentes niveles de tensión. Lo que típicamente se manejan estos condensadores es 230, 380, 400, 460 y 480. También hay condensadores a 525 voltios. ¿Por qué 525 voltios? Por lo que les decía anteriormente de las reactancias de rechazo, ¿sí? Entonces, en industria se encuentra mucho tensión armónico quinto. Entonces ahí estaríamos hablando de una reactancia al 7%. Si yo tengo un condensador de 480, el 7% de eso más o menos me da 31 voltios, ¿sí? 28, sí, más o menos. Entonces estaríamos hablando más o menos de 515, 520 voltios. Por eso también se utilizan soluciones a 525 voltios, ¿sí? También hay que tener en cuenta que el condensador tiene un derrateo, ¿no? Importante que lo sepamos. Entonces, si yo tengo un condensador que tiene una potencia a determinado nivel de tensión y no lo estoy trabajando a ese nivel de tensión, la potencia que va a entregar el condensador ya no va a ser la misma. ¿Listo? Importante esto, estos condensadores tienen una válvula de escape que al momento de que se genere algún rompimiento del aislamiento por un tema de armónicos o por un exceso de corriente, él se va a autocontener y pues no voy a generar una destrucción en el tablero. ¿Listo? Tenemos los contactores para los bancos de condensadores, categoría AC6B, que son para bancos de condensadores exactamente. Y pues estos contactores vienen con su resistencia de descarga, ¿no? Importante utilizar los contactores con su resistencia de descarga porque si no, pues realmente no tengo cómo descargar ese condensador al momento de que el paso no esté funcionando. Los interruptores Siemens también, que los tenemos dependiendo pues la capacidad del paso. Lo ideal es utilizar en cada paso una tolerancia del 43% en amperios para que el paso no se esté disparando el interruptor a cada rato. ¿Listo? Entonces es importante que sepan que también tenemos la solución de protección para cada paso. Y las reactancias de rechazo, como les decía anteriormente, pues tenemos reactancias al 5,56, al 7 y al 14%, dependiendo del nivel de armónicos que se encuentra en la instalación, ¿sí? Acá pues tenemos reactancias de todas las potencias. Una reactancia, ¿cómo se especifica? Con la potencia del paso. Ahí no hay nada más que decir. Si el paso es de 20 kVA, la reactancia de rechazo es de 20 kVA. Para especificar una reactancia, pues lo único que necesito es la potencia del paso y la tensión con la que estoy trabajando en el paso. Pues obviamente la frecuencia para el sistema colombiano, pues todos sabemos que son 60 ciclos, ¿sí? ¿Qué tenemos en estas reactancias? El tema de las pérdidas que son muy bajas. Las pérdidas en el cobre de estas reactancias son muy bajas. Tenemos un nivel de ruido audible muy escaso. Hay reactancias de fabricación nacional que sí, pues son muy buenas, pero generan mucho ruido en el interior del encerramiento y pues estas no lo hacen. Aparte también tienen una protección térmica. Al momento de que yo tenga un sobrecalentamiento en este punto, pues ellas se van a proteger. Los reguladores, ¿qué reguladores tenemos? Tenemos el BR6000 y el BR7000, ¿sí? El BR6000 es un regulador muy básico, es un regulador netamente para hacer la función, que es la entrada y salida de pasos. Pero ¿qué problema tengo con este? Que con este no tengo comunicación. Y lo digo problema porque en este momento prácticamente todo es con comunicación. O sea, yo todo lo debo integrar en un sistema de gestión para poder monitorear cómo está funcionando este banco, cuál es mi potencia en determinados momentos, en qué momento se me subió o se me bajó el factor de potencia. Y además, este equipo, el BR7000, tiene una ventaja con respecto al 6000, que el BR7000 me recibe tres señales de corriente, ¿sí? ¿Por qué es importante esto? Porque si yo utilizo
como se hacía anteriormente, una sola señal de corriente, pues corro el riesgo de que esté tomando la señal o de la fase más cargada o de la fase menos cargada y esté haciendo una compensación que no es, ¿sí? ¿Eso en dónde lo puedo hacer? En un sistema 100% balanceado y ustedes saben que eso no se consigue fácilmente, o sea, encontrar un sistema al 100% balanceado, pues no los he visto. No los he visto realmente. Siempre hay un desbalance de 3, 4, 5%, inclusive mucho más alto. Mientras que con el BR7000 pues no tengo ese problema porque pues puedo tomar la señal de cada una de las fases y pues ahí estoy haciendo una compensación real de lo que me está pidiendo el sistema. Aparte, este equipo también tiene una posibilidad, estos dos equipos, sobre todo, bueno, este no, este sí, el BR7000, que se comporta como analizador de redes, ¿sí? Entonces, como analizador de redes, yo puedo ver todos los parámetros de mi red, puedo verificar el coseno de phi, las tensiones tanto de fase como de línea, lo mismo que las corrientes, cuál es la frecuencia, puedo monitorear todos los tipos de potencia, ¿sí? Puedo ver la distorsión armónica tanto en tensión como en corriente y pues esto es muy importante para tomar decisiones, ¿no? Este equipo ya viene con comunicación RS485, como les decía anteriormente, y tiene la posibilidad de comunicarme tanto Ethernet como Modbus, dependiendo el protocolo de comunicación que yo tenga. ¿Listo? En los SVGs pues tenemos el modelo PQR, como les decía anteriormente, lo tenemos en dos presentaciones. Lo tenemos tipo rack y lo tenemos pues también una versión tipo mural que pues dependiendo de la potencia, lo más recomendable sería esta versión tipo rack. ¿Por qué razón? Porque yo puedo llegar a una industria y la industria necesita compensar, por ejemplo, 400 kVA, pero al momento de la inversión inicial no tienen para compensarlo todo, sino dicen vamos a arrancar con 100 y más adelante vamos poniendo el resto. Entonces ahí yo puedo ir poniendo los módulos dependiendo pues la disponibilidad del cliente, ¿no? O viceversa. Yo especifico una solución de 400 kVA y el cliente hizo, el usuario hizo una expansión, aumentó su carga, aumentó sus procesos, aumentó su consumo. Esos 400 se quedaron cortos, entonces yo necesito comprar ya otro de 400, bueno, a menos de que sea muy grande lo que esté generando, pero ya lo que voy a hacer es comprar otro módulo de 100, lo conecto en paralelo y pues ahí voy resolviendo escalonadamente. Entonces esta es la solución más recomendable, es un filtro activo que, pues bueno, no les expliqué anteriormente, un filtro activo es, a diferencia del filtro pasivo, perdón, eso es filtros, estoy confundido, ya, perdón, este equipo se conecta en paralelo igual que un banco de condensadores y dependiendo la potencia que vaya necesitando, pues ahí voy aumentándole los módulos, ¿listo? Entonces, este equipo es lo que más estamos especificando, lo que más está introduciendo al mercado, porque con este equipo pues no tengo el problema de, como les decía anteriormente, hay un micrófono abierto, les pido el favor. Entonces acá podemos ver, con el banco de condensadores pues yo tengo esta compensación, ¿sí? Mientras que con el SVG pues yo genero la potencia dependiendo de lo que el sistema me demande, ¿sí? Dependiendo de lo que el sistema me demande. Entonces, es una solución muy versátil, es una solución que prácticamente me va a solucionar la vida en cuanto a CREC 015 del 2018, una solución con la cual yo no voy a tener problemas ni por reactiva inductiva ni por reactiva capacitiva. ¿Listo? ¿Qué se necesita para especificar un equipo de estos? Muy fácil, el nivel de tensión al que voy a trabajar, la potencia y la corriente del barraje, se podría decir, para llevarla, para especificar los transformadores de corriente. Importante, siempre que se especifica una solución de SVG o de filtro de armónicos, el transformador de corriente no viene implícito en la especificación, ¿sí? Es importante eso, porque muchas veces ustedes llegan, les especifican el equipo y después faltaron los transformadores de corriente y si son núcleo cerrado y dependiendo de la capacidad del barraje, pues también salen costosos, ¿no? Entonces hay que tenerlo en cuenta. ¿Listo? John, una consulta. Sí, ¿quién me habla? Te saluda Edwin Villarreal de la empresa Camey. Hola, Edwin, cuéntame.
Em, ¿Cuál es el filtro activo más pequeño que tenemos? En Bueno, corrientes sería. no hemos llegado a filtros activos, pero te puedo adelantar que son de 25 a 30 amperios. Ah, ok, ¿Listo? Acá pues también están entre los 25 y los 30 kVA, dependiendo del nivel de tensión. ¿Listo? de acuerdo. Vale. Entonces acá en estos SVGs también tengo la posibilidad de un equilibrio de cargas. O sea, este equipo me puede equilibrar las cargas, ¿sí? Me puede equilibrar las fases. Entonces acá, por ejemplo, tenemos un ejemplo en el cual yo tengo un desbalance de corriente en las fases y con este equipo estoy haciendo esa compensación. ¿Listo? Entonces es muy importante por lo que dice acá que estas cargas desequilibradas se presentan mucho en industria. O sea, en industria es muy fácil ver desequilibrios del 10, 15, 20%. Y en áreas rurales también donde no hay una buena regulación y donde no tengo equipos 100% sí, balanceados, pues ahí voy a tener estos problemas de desbalance en las fases. ¿Listo? Entonces hasta acá pues lo que era compensación de reactiva. Entonces, así como a manera de repaso, ¿qué soluciones tenemos? Tenemos las soluciones de bancos de condensadores sintonizados o desintonizados, perdón, con reactancias de rechazo y tenemos los SVGs. ¿Listo? Para que lo sepan, en Electricol ya tenemos estos equipos, estamos implementándolos en nuestras soluciones, en todos nuestros shelters, CCMs y pues las soluciones también de generación distribuida, estamos implementando estos equipos. ¿Listo? Armónicos en sistemas eléctricos. Bueno, este es otro, en esta sí pues nos vamos a tomar menos tiempo, creo que estamos bien de tiempo. Aquí vamos a hablar de lo que son, qué son los armónicos, qué es esa vaina, con qué se come. Los armónicos son señales con una frecuencia diferente a la señal, a la frecuencia fundamental, que en este caso serían los 60 ciclos, ¿sí? Entonces acá pues tenemos un ejemplo de tres tipos de armónicos, o dos, perdón. Tenemos un armónico en corriente uno, se podría decir que eso no es armónico, que es una señal de 60 ciclos. Tenemos un armónico 5 que sería una señal de 300 ciclos. Y tenemos un armónico 7 que sería una señal de 420 ciclos. ¿De dónde salen estos armónicos? Estos armónicos salen de las cargas electrónicas de todos los equipos que tengan diodos, transistores, tiristores, que tengan la conversión de AC a DC y de DC a AC, ahí en esos puentes rectificadores es donde generamos estos armónicos. ¿Qué es lo que pasa con estos armónicos? Acá tengo la izquierda, mano izquierda, tengo la sumatoria de las tres frecuencias, de las tres señales, ¿sí? Por matemáticas, por Fourier sabemos que las señales se suman y pues voy a tener acá una señal totalmente distorsionada, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa con esto? ¿Qué me generan los armónicos? Bueno, acá ya como les decía anteriormente, los armónicos me los generan las cargas no lineales. ¿Cuáles son las cargas lineales? Las cargas lineales son aquellos en las cuales su comportamiento de tensión versus corriente es lineal. ¿Cuáles son esas cargas? Resistencias, bobinas y condensadores, ¿sí? Y las cargas no lineales son aquellas que su comportamiento de tensión versus corriente no es lineal. Entonces, si ustedes se acuerdan de sus cursos de electrónica básica, un diodo empezaba a conducir aproximadamente a los 0,7 voltios, ¿sí? Y ahí eso se volvía exponencial, ¿sí? Ahí ya no es lineal. Entonces, en todos estos equipos electrónicos, como son iluminación LED, equipos de cómputo, variadores de velocidad, UPS, videojuegos, etcétera, etcétera. Todo esto son cargas no lineales que me van a generar lo que está pasando acá, señales frecuentes, señales diferentes, con una frecuencia diferente a la fundamental. Entonces, eso lo que me genera es lo siguiente. Perdón, me voy a adelantar acá un poquito. ¿Qué me causan los armónicos en una instalación eléctrica? Vámonos primero con los problemas. Los armónicos me generan calentamiento en los conductores. Me van a generar una mayor corriente en los conductores. ¿Sí? De hecho, porque también voy a disminuir la capacidad de corriente en el conductor por la temperatura. ¿Sí? Un conductor a mayor temperatura va a ser menos eficiente. Voy a tener menos capacidad de corriente por su sección transversal. Entonces, cuando yo tengo armónicos, perdón.
¿Alguien abrió el micrófono? ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces cuando yo tengo armónicos, primero estoy aumentando la temperatura en mi sistema, estoy aumentando los puntos calientes, estoy generando un mayor desgaste en mis conductores, estoy generando la posibilidad de un rompimiento del aislamiento y por ende de un cortocircuito y estoy disminuyendo la eficiencia de los mismos, ¿sí? Entonces, por eso el tema de los armónicos es muy perjudicial para las instalaciones, ¿sí? Cuando yo tengo alta frecuencia, acá voy a poner a mano derecha, en corriente continua, es aprovechable toda la sección transversal del conductor. En corriente alterna de baja frecuencia, pues hay un porcentaje que se desperdicia, pero ya en alta frecuencia prácticamente todos los electrones van a coger hacia el exterior del conductor, hacia la superficie del conductor. Entonces prácticamente estoy perdiendo un 80, un 70% de, de lo que es capaz de conducir el conductor. ¿Listo? Se me generan mucho, estos armónicos se me van a recargar mucho sobre el neutro. Voy a generar muchas corrientes en el neutro porque pues voy a tener mayores corrientes y esas corrientes se me suman en el neutro. Por eso en instalaciones donde tengo data center, donde tengo cargas electrónicas, el neutro va sobredimensionado prácticamente 2 veces el calibre de las fases, ¿sí? Se dice que 1,73, pero por seguridad lo mandan a 2, porque pues ahí va a haber un mayor calentamiento, va a haber una mayor posibilidad de rompimiento del neutro y si rompo el neutro pues voy a tener una mayor tensión de referencia y por ende voy a tener problema en los equipos que están alimentados a esos niveles de tensión. Entonces miren los problemas que me generan los armónicos en la red. Por eso muchas veces ay, se me están disparando las protecciones, pero están bien dimensionados en corriente y en cortocircuito. ¿Por qué? Es por un tema de armónicos, ¿sí? Entonces es importante que lo tengamos en cuenta. En los condensadores, importante, el armónico es el enemigo número uno, los armónicos son los enemigos número uno de los condensadores. Es el enemigo número uno. ¿Por qué? Porque si se acuerdan por sus cursos de electrónica básica, la impedancia de un condensador es inversamente proporcional a la frecuencia. A mayor frecuencia, menor es la impedancia. Y como lo acabamos de ver, un armónico es una señal con una frecuencia elevada. Entonces, yo tengo una frecuencia elevada en el denominador, esa impedancia se me va a caer. Y al caerse esa impedancia, pues voy a tener una mayor temperatura en el condensador y voy a tener una mayor corriente. Y esa corriente, pues lo que va a hacer es romperme el aislamiento del condensador. Aparte también se me va a generar un fenómeno de resonancia, que va a ser aumento del nivel de armónicos en la instalación. Cuando se encuentran la señal, la frecuencia natural del condensador con la del armónico, ahí voy a generar resonancia. Entonces acá vemos, por ejemplo, unos ejemplos claros de cómo se comportaría un condensador sin armónicos y un condensador con armónicos. Entonces, por ejemplo, acá tenemos sin armónicos una corriente de 506 amperios y con armónicos ya se me va a 710 amperios, o sea, el condensador empieza a sufrir mucho, ¿sí? Los condensadores EPCOS que manejamos tienen la posibilidad de aguantar 1,7 veces la corriente nominal del sistema, pero no permanentemente, ¿sí? ¿Por qué esto del 1,7 o 1,8? Porque con esto estoy garantizando que si se me generan armónicos, el condensador los va a aguantar, pero vuelvo y digo, no de manera permanente. ¿Listo? ¿Qué otra cosa me generan los armónicos? Efecto en motores eléctricos. Cuando tengo armónicos voy a generar pérdida de rendimiento, pérdida de par, vibraciones en el eje, desgaste mecánico en rodamientos. Entonces, si el motor ya viene con algún desgaste, ya tiene sus años, y aparte lo someto a un nivel de armónicos muy elevado, pues ese motor en algún momento ya va a dejar de funcionar. ¿Listo? Sobrecalentamiento en los transformadores, ¿no? También tengo sobrecalentamiento en el hierro, en los bobinados, y por ende, pues voy a generar eh, una explosión en un transformador, ¿sí? Transformador que ahí siempre, cuando lo dimensiono con un 20 o 25% de reserva. Si yo tengo un nivel de armónicos muy elevado, es posible que por esos armónicos ese nivel de reserva se pierda muy rápido, ¿sí? Entonces es importante que lo tengamos en cuenta. Y pues otros temas como en equipos de PLCs voy a tener mala calidad en las señales. En los equipos de medición también voy a tener señales erróneas por los armónicos y voy a tener, pues, digamos, más complicaciones
como paradas de procesos, ¿sí? Se dispara una protección, se para un proceso y eso cuánto dinero me puede representar. Entonces es importante que lo tengamos en cuenta. Aunque no hay una penalización estándar por armónicos, pues obviamente esto va muy ligado al tema de la capacitiva, pero no solamente es ya la penalización, sino el tema de los daños que estoy generando dentro de mi instalación. ¿Listo? Es un enemigo silencioso. ¿Qué tenemos acá? Acá pues la IEEE 519 nos muestra unos niveles de armónicos que pueden ser tolerables. Lo que se recomienda es que en una instalación el nivel de armónicos en tensión no supere el 5% y en corriente no supere el 15%, ¿sí? Por seguridad. Hay personas que dicen el 17, el 20. Por seguridad yo lo manejo con el 15%. Y pues también dependiendo del tipo de instalación, ¿no? Si yo tengo una instalación con una tensión menor a 1 kilovoltio, pues yo puedo tener un THD del 8%, ¿sí? Mientras que una instalación ya de alta tensión de 1,61 kilovoltios, ya mi distorsión debe ser menor al 1,5%. ¿Listo? Entonces es importante para que lo tengamos en cuenta. Como les dije anteriormente, los armónicos que más se presentan en industria son el armónico quinto y en la parte residencial y en la parte comercial el 3, perdón, del tipo 3, armónico tipo 3. ¿Listo? Bueno. ¿Qué soluciones tenemos para el filtrado de armónicos? Tenemos los filtros activos. Hay dos clases de filtros, filtros pasivos y filtros activos. Los filtros activos son aquellos que se conectan en paralelo a la carga que más distorsión armónico me esté generando, ¿sí? Entonces, cuando yo pongo un filtro activo en paralelo, yo estoy protegiendo todas las cargas asociadas a ese tablero y no estoy dedicándome solamente a un tipo de armónico, no estoy dedicándome solamente a un nivel de corriente, como sí pasa con los filtros pasivos. Los filtros pasivos son filtros dedicados a una carga puntual que solamente me van a suprimir un tipo de armónico y me van a trabajar con un nivel de corriente. Entonces, por eso no son muy usados, ¿sí? Hay cargas que sí necesitan el filtro pasivo, que sí o sí lo necesitan, pero la mayoría de veces se utiliza el filtro activo. Entonces, como les dije anteriormente, se pone en paralelo al punto donde más armónicos se esté generando. ¿Qué se necesita para especificar un filtro activo? Como bien lo preguntó ahorita el ingeniero Edwin. Un filtro armónico se necesita la corriente armónica del sistema, ¿sí? No es la corriente del barraje, no es la corriente del interruptor, no, es la corriente armónica. ¿Y de dónde sale esa corriente armónica? De un estudio de calidad de energía, de un estudio de calidad de energía en donde yo puedo ver el nivel de armónicos, el nivel de corriente en ese punto y con eso yo puedo dimensionar un filtro de armónicos. Este no es tan sencillo como dimensionar un banco de condensadores o un SVG. Para esto sí necesita sí o sí el estudio de calidad de energía. ¿Listo? Lo mismo pasa con del filtro con el SVG. Si yo, por ejemplo, dimensiono un filtro de 100 amperios y el sistema solamente me demanda 20, 25, no tengo ningún problema. No tengo ningún problema porque él me va a entregar lo que el sistema me demande. ¿Listo? Entonces aquí no tengo ningún problema. Lo mismo, estos filtros, que es el PQSign, los tenemos en dos presentaciones. Presentación tipo rack, presentación escalable, y los tenemos presentación tipo mural, dependiendo la corriente de la solución. ¿Qué es importante? Lo mismo, que este escalable yo puedo trabajarlo con solamente un juego de transformadores de corriente que van al módulo que hace las veces de maestro y los otros ya no necesito llenar de transformadores de corriente mi instalación, ¿listo? Es prácticamente lo mismo que el SVG, es plug and play, ¿sí? ¿Qué le programo yo a un equipo de estos? A un equipo de estos se le programa cuando voy a hacer el arranque, cuando voy a hacer el startup de un filtro de armónicos, yo a esto le programo solamente la relación de corriente de los transformadores de corriente, el nivel de tensión al que va a estar conectado, la frecuencia del sistema y prácticamente con eso arranca. ¿Listo? También tiene una función de autosetting con la cual yo conecto esto, le doy la función de autosetting y él detecta las condiciones de la red para autoprogramarse. ¿Listo? Entonces se puede hacer de las dos maneras, de manera manual
con los datos que yo tenga de la red, de la instalación, o autosetting con lo que el equipo detecte en la instalación al momento de estar conectado. ¿Listo? ¿Cómo funciona un filtro de armónicos? Un filtro de armónicos lo que hace es lo siguiente. Yo tengo acá unas cargas no lineales, llámese data center, UPS, variadores de velocidad, iluminación LED, y estas cargas me están generando esta clase de señal. Me están generando una señal totalmente distorsionada, llena de armónicos con una frecuencia totalmente diferente. Él lo que hace es inyectarme una onda de las mismas características, pero en sentido contrario, para que se anulen en ese punto y hacia la red aguas arriba o aguas arriba de mi proceso, yo pueda ver ya una onda senoidal perfecta. ¿Listo? De hecho, en algún momento lo que vamos a hacer es poner un equipo de estos a funcionar y les vamos a hacer un video en el cual vamos a ver la señal antes del filtro y después del filtro, para que veamos cómo cambia esa señal. ¿Listo? Entonces, acá va ligado a lo que les decía anteriormente en la parte de los condensadores. Si yo tengo un banco de condensadores, aguas arriba, y perdón, en este punto, y en ese banco de condensadores no tiene reactantes de rechazo, por más de que yo tenga un filtro que me está reduciendo el porcentaje de armónicos en un 95%, yo le estoy haciendo daño a ese banco, porque estoy inyectando una señal con armónicos, ¿sí? Entonces no nos quedemos con el cuento de que pongo el filtro y mis bancos de condensadores no van a sufrir. ¿Listo? El SVG no sufre con los armónicos. Esa es otra ventaja que tiene el SVG. El SVG no sufre con los armónicos, él no tiene ese problema. ¿Listo? Entonces acá no sé si queda claro. Entonces el filtro se conecta siempre en paralelo y lo más cercano posible a la carga que más armónicos me esté generando. ¿Listo? ¿Qué ventajas tenemos en el modelo PQSign? Entonces, mitigación de los armónicos de corriente, mitigación de los armónicos de tensión, balanceo de la red eléctrica y corrección del factor de potencia. Importante esto, zapatero a tus zapatos. El filtro armónico está diseñado para filtrar armónicos. Es la razón de ser de este equipo, es la razón principal. Yo le puedo programar las otras dos, pero él le va a dar siempre prioridad al filtrado de armónicos, ¿sí? Entonces ya la energía que él le sobre o que pues le quede restante, la puedo utilizar para corrección del factor de potencia. Creo que Iván tiene alguna pregunta, entonces Iván, no sé si quieres abrir el micrófono y nos cuentas. Ingeniero, muy buenas tardes. Sí, Señor, estaba mirando lo que está explicando en los armónicos sí, y pues digamos aquí pues se manejan equipos de calidad de la potencia tipo B. Entonces, digamos, la totalidad para el nivel de armónicos para el nivel de tensión tiene unos valores. Por ejemplo, para el nivel de tensión 2, o sea, la suma de los tres no es superar el 5%. sí, Por fase, por distorsión armónica individual, no es superar el 3%. sí, Entonces, mirando, digamos, por ejemplo, esa falencia de los armónicos para los operadores de red, esos límites, por ejemplo, son estándares, ¿no? sí, señor, Con el presentil 95, que son, sí, digamos, que, por ejemplo, para el nivel de tensión 2, nivel de tensión 3 y nivel de tensión 4. sí. ¿Y cuál sería la pregunta? Digamos, mirando ese modelamiento que estaba explicando sobre las mediciones de los armónicos de tensión, el THD, son los parámetros indicados, lo que está estipulado en la CRE. Sí, señor. Ujú. Ah, ok. En el RETI, en la NT 2050 me dice que en tensión no debo superar el 5% de mi distorsión armónica total en tensión. ¿Sí? Ok. Sí, igual, pues igual eso es lo que sale en la NTC, pues referencia a la IEEE, Correcto. Sí, es es referencia a la donde sale, IEEE. que la IEEE sale, mejor dicho, la NTC se basa sobre la IEEE, donde saca los parámetros. Correcto. Ok, Ujú. la que cabe nombrar del 2022. Sí, señor. Sí. Ok, vale, muchas gracias. ¿Listo? Bueno. Bueno, entonces volviendo aquí a la diapositiva, entonces este equipo lo que hace es balanceo de la red eléctrica de las fases, corrección del factor de potencia, pero este equipo no es un banco de condensadores, este equipo no es un SVG, ¿listo? O sea, yo puedo tener en este equipo eh, las tres soluciones, pero el equipo está diseñado para filtrar armónicos, ¿listo?
Bueno, acá pues ya tenemos, digamos, un ejemplo un poco más claro. Entonces acá tengo la red, tengo la corriente de la carga ya con un nivel de distorsión armónico elevado, tengo el equipo que me está generando la fuente, que sería en este caso un variador de velocidad, y acá lo que hago es introducir una señal con con un sentido contrario para equilibrar y para volverla a una señal senoidal completa. ¿Listo? Eso es lo que haría yo con el filtro de armónicos. ¿Listo? Bueno, muchas gracias a todos. Cualquier cosa, pues acá les voy a dejar mis datos al final. Entonces, ahí están mis datos. Ahí están ya mis datos para que si necesitan alguna información adicional, alguna consulta, ¿Qué pasó? especificación, ¿Y lo que quiero apostar? Apuesta. visita a industria para apoyarlos con la especificación de las soluciones, con la especificación del servicio de calidad de energía. Cuenten con nosotros. ¿Listo? Bueno, muchas gracias a todos. Ok, muchas Que gracias. terminen de pasar un buen día. Hasta luego.